Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les he preparado un podcast sobre la biografía de uno de los poetas más célebres de nuestro país y más queridos. Estoy hablando de nuestro gran poeta universal César Vallejo. Bien, César Abraham Vallejo es el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. César Vallejo fue un poeta que se caracterizaba porque corregía mucho sus textos. Casi nunca estaba satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía constantemente y de una forma, hay que decirlo, magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. Estudió la primaria en su tierra y la secundaria en Huamachuco, hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció también al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Cuando Juan Parra del Riego estuvo en Trujillo, aproximadamente por el año 1916, señaló la importancia de Vallejo ante la lectura de sus poemas y los indicó entonces como poeta preciosista, detalla el crítico Augusto Tamayo Vargas en Literatura Peruana. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escribe: Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En 1918, César Vallejo viaja a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese año publicó su primer libro, titulado Los Heraldos Negros. André Coyne estudió este poemario y entre otros aspectos sostiene que lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia aproximadamente en los años de la Primera Guerra Mundial es su abandono desde el primer libro y de una vez por todas de la preocupación por la forma bella y el lenguaje pulcro. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de su pueblo de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 largos meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del vate peruano y gracias al trabajo de su abogado, José Carlos Godoy Vallejo, finalmente salió libre. Sin embargo, posteriormente realizaría un viaje sin retorno a Francia. Tras las rejas escribió escalas melografiadas, una prosa desgarradora. Los seguidores de su obra indican que este texto sirvió de inspiración para la construcción literaria de Trilce, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa y que fue prologado por Antenor Orrego. Precisamente en 7 ensayos, Mariátegui transcribe las palabras que César Vallejo escribió a Orrego, luego de publicar Trilce. El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca, quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Al respecto, Mariátegui concluye: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista,
La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. César Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Lookout. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada Tungsteno. Vallejo careció de recursos económicos en Europa, por lo cual tuvo que vivir muchas penurias. Al principio vivió de artículos periodísticos y ensayos que enviaba a distintas revistas del país. Por ello, Luis Alberto Sánchez escribió: Europa fue terrible para Vallejo. Un hombre como él, toda sensibilidad, sencillez y contemplativo, sin inquietudes políticas, generoso y descurridor, no tenía qué hacer. Después de su muerte, en la clínica del Boulevard Arago en París, el 15 de abril de 1938 se publicaron, entre otros, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Estamos pues ante un personaje mayor de las letras peruanas, por muchos motivos, y desde variados ángulos, apuntan, la poesía de César Vallejo es considerada como una de las más representativas, insólitas y profundas del idioma.